Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy he decidido durante estos meses hacer algunos en vivo yo solita y también porque a veces los invitados tienen cosas, se les atraviesan cosas de la vida y bueno, no todas las veces podemos tener personas aquí colaborándonos y regalándonos su tiempo. Hola gordita, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctora Zulma, ¿cómo le va? Bienvenida a este en vivo. Espero que la semana de hoy haya sido interesante, buena, bonita para todos ustedes. Para esas personas que conozco varias personas que tienen seres queridos muy enfermos, eh, con COVID y sin COVID, les mando un abrazo y les mando esas personas saben que siempre tengo una oración para, para ellos y toda su familia. ¿Mm? Gracias por responder, gordita y doctora Zulma. Bueno, el tema de hoy, como dicen en mi tierra, es como para sentirme en mi salsa. ¿Mm? ¿Por qué sentirme en mi salsa? Porque una de las cosas que más disfruto como osteópata es el tratamiento en los niños, el tratamiento en los bebés. ¿Por qué? Porque el tratamiento de osteopatía en niños, en bebés, en lactantes, en recién nacidos, es muy satisfactorio para, para cualquier persona que tenga, cualquier médico, perdón, que tenga este entrenamiento y que lo pueda hacer. Como en todo, voy a empezar definiendo que la osteopatía es un sistema médico complejo creado en los Estados Unidos por el doctor Andrew Taylor Still en el siglo pasado, en donde él diseñó un paradigma a través de los huesos y dijo con unos principios, con una forma de hacer diagnóstico. Y primero fue la osteopatía estructural, luego apareció la osteopatía craneosacral y luego la osteopatía visceral. Y en los conceptos más recientes, lo que nosotros en América, en Estados Unidos y en Colombia llamamos osteopatía pediátrica y en otras latitudes del mundo llamamos osteopatía infantil. ¿Pero en qué consiste la osteopatía pediátrica o la osteopatía infantil o la osteopatía hecha para niños? Es la misma osteopatía estructural, craneal y visceral aplicada en los niños, aplicada en los bebés, aplicada en los recién nacidos, en el lactante, en los niños, en los adolescentes. ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué la misma? Porque se usan las maniobras, pero muchas de estas maniobras, por ser niños, por ser bebés, están modificadas y hay algo bien importante y un factor bien importante aquí y se llama la experiencia del osteópata. Normalmente la osteopatía pediátrica lo hace primero el osteópata que le guste hacer la osteopatía en los niños y segundo la experiencia de ese osteópata para aplicar las maniobras. ¿Por qué hago la diferencia? ¿En qué consiste? Son maniobras sutiles, suaves, que se aplican al tejido del pacientico que estemos tratando o del niño, bebé que estemos tratando. Estas maniobras que son suaves y sutiles, muchas veces cuando las mamás nos observan hacerlas, parece que no estuviéramos haciendo nada, pero en realidad sí estamos haciendo, estamos moviendo, estamos activando toda esta parte que necesitamos activar. Bueno, todo comienza en el embarazo. Sí, todo comienza en el embarazo. Para yo poderles hablar de los beneficios de la osteopatía pediátrica, tengo que remontarme al embarazo, remontarme a la mamita y remontarme a ese embarazo, cómo fue ese embarazo, si tu bebé es grande o si fue muy pequeño, o si tuviste traumas emocionales durante el embarazo,
o patologías durante el embarazo. Cabe decir también que los osteópatas podemos también bien embarazadas, dependiendo de las semanas de gestación que tengan, si no tienen, bueno, en fin, ese es otro criterio. Un día hablamos de osteopatía y embarazo, pero aquí estamos en los niños. ¿Por qué? O si, por ejemplo, es un embarazo gemelar, entonces es una barriga grande, o no hay espacio, o el otro bebé está llevando o está empujando al otro dentro de la barriga. Y en el embarazo y luego el parto. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un parto prolongado, cuando se tiene un trabajo de parto prolongado, esa cabecita que pasa por ese conducto es una cabecita que es maleable. Si ustedes tocan los huesecitos de un recién nacido, es totalmente maleable. Y por eso el osteópata trabaja con la cinética del cuerpo de ese bebé. Y por eso es que funciona y por eso se ven los efectos tan rápidos, más rápido que en el adulto. Porque trabajamos a expensas de esa sinergia, de esa cinética que tiene ese bebé, que es el estado de movimiento o el estado de reposo que puede tener. Hola Ennis, ¿cómo estás? Hola Héctor, vi que entraste, ¿cómo estás? Y por eso me remonto ahí. ¿Por qué? Porque cuando el bebé nace, de pronto usted ve que llora mucho, que no se queda, que está muy irritable, y probablemente es porque tenga una disfunción osteopática de los huesos del cráneo. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que beneficia a la osteopatía a esos recién nacidos y lactantes es a la irritabilidad, a que esa irritabilidad baje. Otra situación que es consecuencia de este momento es también cuando usted le ve la cabecita al bebé como medio extraña. Hay dos patologías, les voy a decir los nombres. Hay una cosa que se llama craniosinostosis y hay una cosa rarísima que se llama plagiocefalia. Ustedes, popularmente le llaman la mollerita, lo que está aquí, aquí hay unas líneas, se llaman suturas, que es como se fusionan los huesecitos del cráneo. Entonces, cuando hay una craniosinostosis es que estos huesecitos se fusionaron antes de tiempo. ¿Ok? Eso no es para un osteópata que hace pediatría. ¿Ok? Pero hay una que se llama plagiocefalia, ¿okay? Que es la simetría de los huesos del cráneo. Aquí no hay cierre prematuro, aquí simplemente usted ve un cráneo extraño. Usted dice, pero es que mira que el bebé cómo tiene, y normalmente es porque el bebé siempre está colocado en la misma posición o tuvo un trabajo de parto muy tenaz esa mamita, o algo pasó durante el proceso. Entonces, normalmente los osteópatas trabajamos la plagiocefalia. Qué bueno que también le hace. ¿Se han visto unos bebés que tienen un casquito? Bueno, generalmente esos bebés tienen una plagiocefalia que generalmente es postural, es posicional. Entonces, y eso produce una asimetría. La osteopatía beneficia a esos bebés porque tienen esa simetría. Y esas asimetrías craneales más adelante pueden tener consecuencias en el desarrollo cognitivo del bebé. Y eso ya hay escritos científicos sobre eso y hay cosas muy puntuales sobre esto. Entonces lo que nosotros hacemos es como reorganizar ese cráneo, favoreciéndonos de esa cinética corporal que tienen en formación los bebés. Otra cosa también que ayudamos también es a la tortícolis, que es cuando su bebé mantiene una posición, no puede mover su cabecita y en fin, no hace los movimientos completos de su cabeza. Normalmente nosotros encontramos una patología o una disfunción, para no hablar de patología, una disfunción a nivel entre el cráneo y la primera vértebra cervical. Y empezamos a trabajarla y a corregirla y a ayudar a que ese bebé tenga un mejor movimiento y adquiera la movilidad adecuada de su cabeza. Otra cosa que ayudamos también es cuando hay cólicos del lactante y cuando hay reflujo gastroesofágico. Pero ¿por qué un osteópata puede ayudar a ese cólico y a ese reflujo gastroesofágico?
Nosotros tenemos un nervio, y ese es otro en vivo, el nervio vago, que sale y emerge por un agujero que está aquí posterior, se llama el agujero rasgado posterior, así se llama técnicamente. Por ahí emerge y sale un nervio que recorre, ¿no?, por vago muchas partes del cuerpo. Resulta y pasa que cuando hay una disfunción osteopática de esta zona, este nervio, por ponerlo entre comillas, aunque no sea así, está un poquito apretujado, pero muy entre comillas, por esa disfunción. Entonces, ese bebé que tiene un tracto gastrointestinal inmaduro, se le suma la disfunción de este par craneal y empieza a vomitar más de lo adecuado y a tener reflujo gastroesofágico. Es cierto que hay bebés vomitones, es cierto que hay un periodo en donde los bebés vomitan más por muchas cosas, por la manera como se le da el tetero, en fin, por muchas cosas. Pero hay una en especial que es de origen osteopática y está aquí en el cráneo. Entonces, desde el punto de vista de la osteopatía, también podemos trabajar el reflujo gastroesofágico en los niños, evaluando muy bien su cráneo, su cuerpo, su movilidad. Otra cosa que trabaja la osteopatía, yo le digo, son los niños dependientes de brazos. O los que tú los acuestas y pegan el grito y quieren estar todo el tiempo así pegaditos a la madre. Ahí hay varios factores, pero hay uno en especial que tiene que ver con osteopatía, y cuando eso se corrige, el bebé va adquiriendo más seguridad, más tranquilidad, y bueno, también hay que mirar la madre. Nada, yo les cuento que cuando me traen un bebé, yo estoy mirando ese bebé, pero también estoy mirando un núcleo familiar. A ver, porque es que cuando ese ser que está en esa familia influyen todos, en el hermanito mayor, en el hermanito menor, en la mamá, en el papá, o en sus papás o en sus mamás, dependiendo cómo sea el núcleo familiar, cómo se siente la madre. No hay una cosa más receptiva que lo que siente un bebé. Entonces, ya hablamos de aves cuando el cráneo está deforme, cuando el cráneo está, cuando hay una plagiocefalia. Otra cosa que también ayuda mucho a la osteopatía son esos pacienticos con asma, son esos niños con problemas respiratorios. Yo les voy a explicar por qué. Resulta y pasa que cuando tú tienes unas crisis asmáticas, tú vas a utilizar toda la musculatura accesoria que hay en el tórax. O sea, nuestra respiración depende perdón, que me quedé mirando una pregunta. Ya te voy a responder, Isa. Estaba hablando de la parte del asma. Cuando se usan toda esta musculatura accesoria en el cuerpo, hacen unas contracturas bien tenaces, y nosotros desde la osteopatía lo que hacemos es soltar la fascia, mover los músculos, trabajar la osteopatía visceral de tórax para que ellos eventualmente puedan tener más reserva muscular y puedan respirar mejor. Ojo, no es que la osteopatía quite el asma, hay un porcentaje en el cual nosotros podemos intervenir ayudando al tratamiento del neumólogo pediatra o del pediatra tratante a que esas crisis asmáticas no sean tan seguidas. Yo he tenido experiencias con niños asmáticos, varios tratados por sus neumólogos pediatras con todo su tratamiento, que he visto que me han llegado tomando toda la batería que se pone para evitar las crisis asmáticas. Aún los niños siguen yendo a urgencias con una periodicidad. ¿Qué pasa cuando empiezo a soltar la fascia? Y cuando empiezo a soltar la musculatura y a hacerles craneal y a imprimirles una cantidad de maniobras que los pueden beneficiar, que ese número de crisis empiezan a disminuir, y por lo tanto cuando empieza a disminuir la crisis, el pediatra neumólogo lo encuentra mejor y empieza su proceso de destetar dosis, porque eso no lo hacemos los osteópatas. Quien desteta una dosis de un niño lo hace el neumólogo pediatra, o lo hace el neurólogo pediatra, lo hace el pediatra tratante. Aunque nosotros seamos, en este país para hacer osteopatía pediátrica hay que ser médica o médico. Y conozcamos el concepto, debemos respetar el pediatra que lo está tratando. Por aquí me estaban haciendo, sí,
La ayuda, me están preguntando que si la osteopatía ayuda cuando ellos no quieren gatear o cuando no quieren caminar. Sí ayuda, sí ayuda y hay que mirar la razón por la cual no gatea, por la cual no quiere caminar, si es emocional, si es estructural, si hay algo que los está molestando. Otra cosa que se benefician los bebés y desde la osteopatía es la displasia de cadera. Ahora, no es que nosotros lleguemos y bueno, le hacemos una manipulación y ¡plac! La displasia se quita. No. Ok. La displasia necesita de una ayuda. Muchas veces ustedes ven que tiene un aparato, ¿ok? En el bebé para que pueda abrir más las piernecitas y permanece. No es que yo llegue y le diga, ya no use más eso. Esa ortesis no la va a usar más. No, la tiene que usar. ¿Qué pasa cuando interviene un osteópata? Simplemente que el uso de eso se acorta en el tiempo. Eso es lo que mi experiencia ha visto. Muchas veces, muchas cosas que les digo aquí son basadas en mi experiencia tratando bebés, tratando niños, en la práctica de día a día. Entonces, también se benefician los pacientes o los pacienticos que tienen o han tenido displasia de cadera. Pero si tu pregunta, la pregunta como tal es que si ayudamos a que puedan gatear, sí, sí ayudamos. A que se sientan mejor, sí, sí ayudamos. Bueno, otra cosa que también se benefician los niños son los trastornos del sueño. ¿Cómo así? Sí. Resulta y pasa. Resulta y pasa que muchos niños a veces no duermen cuando deben dormir, resulta que duermen en el día y no en la noche y eso es una cosa muy fuerte para unos papás que trabajan. Con la osteopatía craneal logramos reducir esa sensación y también yo me atrevería que también esos miedos nocturnos los trabajamos con osteopatía. Otra cosa importante también son los trastornos cuando no pueden alimentarse bien, cuando tienen un trastorno mecánico en su esfera craniofacial que les impide hacer bien la deglución. Y también cuando tienen su desarrollo psicomotor, también la osteopatía a través de movimientos sutiles en el cráneo y a través del trabajo de las cadenas musculares del bebé, que le digo, se parece al de adulto pero no es igual, genera una cantidad de procesos que estimulan los mecanismos de autocuración de este bebé o de este ser que está ahí para que pueda mejorarse prontamente. Me hicieron una pregunta y me parece una pregunta lindísima. Y me decían, ¿por qué los bebés salen felices después de la osteopatía? Yo te puedo decir varias razones. Yo te puedo decir una razón científica y te puedo decir la razón holística por la cual se ríen. La razón científica es que cuando se hacen manipulaciones osteopáticas, que vuelvo y digo, en los bebés son suaves, sutiles, a veces ni siquiera a veces son perceptibles por la mamá o el papá, existe una liberación de endorfinas y las endorfinas producen alegrías y también producen liberación de oxitocina, que también es un neurotransmisor de excitabilidad y eso hace que ellos se sientan felices, contentos y pueden pasar dos cosas, pueden pasar dos líneas, o estar muy contentos y muy eufóricos, hasta a veces hasta chinchosos, como digo yo, pero también puede pasar que lo que necesite ese bebé es dormir. Entonces a veces me dicen las mamitas, Milena, ¿sabes que después que salimos de la terapia, normalmente son niños que no duermen? El niño o la niña durmió y durmió. Puede pasar esas dos, y las dos son frecuentes. Yo no les podría decir que en un porcentaje más que la otra, pero eso sí puede pasar en los bebés. Aquí me están preguntando que si la escoliosis se puede tratar en un niño de 8 años. Sí se puede tratar.
óyeme bien, pero tengo que saber el origen de esta escoliosis, cómo está, de dónde viene, si es una escoliosis congénita, si fue por un acortamiento de miembro inferior, hay que conocer la causa. Yo pues te invito a que vayas a la consulta, miramos la causa y miramos hasta dónde podemos llegar si tienes a alguien con escoliosis, pero normalmente sí tratamos escoliosis y si está pequeño más todavía. Entre más pequeño es el asunto, entre más pequeño más podemos prevenir. Por eso el sueño de muchos de nosotros osteópatas que trabajamos con niños es algún día estar en una sala de neonatos y poderlos ajustar apenas nacen para evitar cosas que pueden pasar más adelante. Entonces, sigamos acá hablándole de todos estos beneficios. Hay un grupo de pacientes, ¿okay?, que tienen dificultad para concentrarse, tienen hiperactividad, también pueden estar dentro de los trastornos de espectro autista, en Asperger, que la osteopatía resulta beneficiosa y coayudante del tratamiento, sobre todo si tiene un componente funcional. Cuando digo funcional, es normalmente estos pacientes deben ser guiados por un pediatra de base. A ver, yo soy fan de los pediatras, entonces yo creo que un bebé tiene que ser visto todos los meses, tiene que llevar sus controles por pediatría, no por más nadie. Y bueno, lastimosamente con la pandemia ellos pues están por teleconsulta, pero siempre tiene que haber un pediatra de cabecera con un bebé al cual usted le pueda consultar absolutamente todo, porque cuando usted le hace control a su hijo mensual con su pediatra, ese pediatra se va a pillar muchas cosas antes de que sea un grave problema y pueden mandarle todos los exámenes de prevención a estos bebés, a estos niños, a todas estas personas. Y lo va a poder ayudar. Ahora, ¿por qué la osteopatía funciona? Porque la osteopatía hace una estimulación general que permite ciertas conexiones a nivel craneal que hacen que esa persona, que ese ser, que ese niño que se eleva, que se pierde en el espacio en algún momento, caiga. O que ese niño que tiene un lenguaje, un retraso en el lenguaje, teniendo en cuenta que es un retraso en el lenguaje, porque es que hay niños que hablan tarde, hay niños que caminan tarde, hay niños que gatean tarde y no necesariamente tienen una patología, ¿ok? Entonces, por eso es importante la evaluación del pediatra para esto. Entonces, teniendo en cuenta que sea realmente un trastorno de estos, porque trabajamos los pares craneales, podemos ayudar también a este tipo de patologías. Por aquí, ¿quién está? Por aquí estaba la doctora Zulma. ¿Dónde anda? Para invitarla a que nos dé su apreciación. Piensa ella, la doctora Zulma es pediatra osteópata. ¿Sí está por ahí o se me fue? Hola, doctora Zulma. Hoy estamos uniformadas. El uniforme de la osteopatía. Zulma, pero si estamos uniformadas. Y cuando te vi ya no tenía tiempo de cambiarme. Ah, no, no importa. Eso es que nos gustan las pepitas en la ropa. Es el Zulma, ¿qué uniforme. piensas? ¿Qué piensas de lo que he hablado, Zulma? Me gustaría saber tu concepto. Bueno, buenas noches a todo primero. Completamente de acuerdo en todo lo que dices. Es importante que los niños desde muy bebés tengan una valoración idealmente por un pediatra y es importante que su médico y hacer feeling con su pediatra o con su médico que lo esté chequeando para poder detectar todos esos aspectos que son susceptibles de corregir, en este caso con osteopatía. Muchas de las patologías que tú nombras, pues nos van a mejorar un montón cuando utilizamos osteopatía y muchas de esas los papás a veces no se dan cuenta que su niño tiene, sino es cuando uno les hace un examen físico. ¿Sí? Entonces yo he encontrado en consulta muchos niños que
pasa desapercibida, por ejemplo, una escoliosis, porque nunca les quitan la camiseta y nunca se dan cuenta. Y cuando uno los examina de manera adecuada, uno dice, mira cómo está y todo el mundo queda súper alarmado. ¿Sí? Entonces, todo ese tema, los temas posturales, por ejemplo, hablaste mucho de los niños lactantes y de los recién nacidos, que es súper importante, pero también los niños escolares comienzan a tener un montón de problemas que a veces pasamos desapercibidos. Los niños que hacen deporte, los niños que deportistas tienen un montón de contracturas y ya empiezan a tener patologías que se van pareciendo un poco a lo de los adultos, pero nunca deben ser tratados como un adulto porque los niños no son adultos chiquitos, son niños y es importante manejarlos de manera adecuada. Algo importante que no me fijé si hablaste o te lo pasaste, es todos los trastornos del comportamiento en niños escolares o preescolares. También es No, porque importante. eso da para un en vivo completo. Eso es otro tema, sí. Entonces, Ese es todo lo otro que son tema. Ujú. los temas de concentración, los temas de falta de atención, de hiperactividad, temas como autismo, hablaste de trastornos del sueño, que es un aspecto también importante de los chiquitos, pero todos estos temas también comportamentales en los niños mejoran bastante cuando se le hace adecuadamente tratamiento con osteopatía. Así es, Zulma, muchísimas gracias por tu intervención. Voy a ver si hay otro pediatra de los amigos míos por aquí, a ver si se fue. Ok. Héctor, ¿estás por ahí? Asómate o pide la palabra a ver si ¿cómo es que si te fuiste o no? Yo creo que te fuiste. A ver si estás por aquí para invitarte un segundo. Podemos estar los tres, vamos aquí. No, ¿Será este que hombre sí ya o se me fue. salgo? Tú me dices. No es necesario, ya no es como antes que uno tenía que cómo es que no, se fue, entró y se fue. Bueno, no importa, aquí lo importante, el mensaje que queremos dar desde la osteopatía es, uno, la osteopatía es como una novia ideal de la pediatría. Cuando se hace osteopatía infantil, cuando se hace osteopatía pediátrica, como la corriente que la quieran llamar. Y todo esto tiene un asiento, una doctora que fue la doctora Viola Freiman, que hizo estudios, los miró, los analizó, tuvo niños con trastornos del comportamiento muchísimo, alcanzó a ver más de, yo creería, ella murió a los 92 años y todavía movía cabezas de niños y de bebés. Entonces vio mucha gente, vio muchos niños y sacó un extracto de eso y una manera de tratarlos. La persona que atienda a tu bebé tiene que tener experiencia para poderlo mover. En la parte de osteopatía, tener su entrenamiento certificado como el que lo tiene la doctora Zulma o lo tengo yo y lo tienen otras personas. Y por último, son muy poquitos los osteópatas que hacemos pediatría, contados con esta mano, que yo conozca, porque pueden existir muchos en Colombia y quizás yo no los conozca. Yo les hablo de los que hemos estado en la universidad de donde salimos Zulma y yo. Probablemente existan otros, pero bueno, yo les hablo de los que hacemos y todos estamos aquí bueno, no sé si esta persona en Medellín hace, bueno, no sé, no voy a hablar porque hay una persona que no sé si hace osteopatía pediátrica, mejor le pregunto antes de decir que no lo hace. Otra cosa que quiero dejarles hoy es que cuando vean un osteópata poniendo la mano a los bebés, no se afanen si no lo ven hacer muchas cosas en el cráneo, o no ven que su mano se extiende, o lo jala, porque muchas veces creen que uno los va a estrujar, los va a mover, los va a echar para un lado, y cuando de pronto viene sutilmente y les agarra la cabeza, o los distrae, o los mete en otro contexto para poder moverlos, ¿no? Sí, los ¿Cierto, movimientos Selma? sutiles y a veces pasan incluso desapercibidos, pero es muy interesante la sensibilidad que tienen los niños, que ellos sí lo perciben, ¿sí? Uno les toca la cabeza a los bebés y ellos se quedan quieticos como esperando a ver qué sucede o qué me está tocando esta doctora más allá de lo que mi mamá puede ver. Entonces ellos son muy perceptibles. O cuando uno les toca el abdomen, por ejemplo, a los niños más grandes, ¿no? Alcanzan a sentir y preguntan, ¿qué me estás haciendo? Es bonito saber ver esa respuesta en los chiquitos. Sí, yo les puedo decir, como digo yo, y se los puedo afirmar, que he tenido satisfacciones grandísimas con los niños. No más, hoy llamo a una mamita que le vi sus hijos
y me dice, mi hija soltó la lengua y mi hijo que no hacía esto, está haciendo esto, pudo referirme esto. Y ustedes no se imaginan la sensación, yo le decía a ella, tú no te imaginas la sensación corporal que yo tengo. ¿Mm? Y así ha pasado con, yo he visto muchísimos niños en osteopatía y bueno, existe un porcentaje que no les funciona, ¿no? Que realmente no les funciona. ¿En qué consiste? No sé, ¿ok? No me pregunten eso. Yo no creo que no funcione, Mili. Ujú. Yo creo que es que de pronto falta mirar otros aspectos de la enfermedad, ¿sí? Porque a veces nos quedamos, no sé, pensando que, por ejemplo, la osteopatía nos va a curar el reflujo, pero si no corregimos otras causas como la dieta, como las posiciones, o ese niño puede tener alguna otra patología que es importante, por eso es importante que el osteópata sea médico, porque tenemos otra visión completamente, ¿sí? Entonces no es simplemente tocarle el abdomen y moverle el abdomen o moverle la cabeza, hay que saber qué más, qué está pasando más allá. Entonces yo creo que aunque no cure como tal una enfermedad, sí se logra un beneficio muy importante en los pacientes cuando hacemos osteopatía. Entonces, obviamente no vamos a ver una mejoría de pronto al 100% como sí existen otras veces en que uno los toca y realmente se curaron. Pero es importante que nosotros que somos médicos tenemos esa visión integral y podemos ampliar ese espectro y decir, bueno, este nené necesita más osteopatía, más alopatía, necesita el neumólogo, necesita el neurólogo, necesita de pronto algo de homeopatía, de pronto algo de otra terapia alternativa, o simplemente un consejo y una manipulación pequeñita y con eso tenemos. O hablar con los papás. A veces yo he encontrado frenos en los tratamientos, es porque los papás tienen tanta tensión y tanto miedo por el diagnóstico que tiene su bebé, que Dios mío, que yo les digo, usted me permite, yo le pongo homeopatía, usted me permite, yo le pongo una esencia floral a usted y a su esposo. Vea, llévele estas gotitas, vea, anote esto y dígale a su esposo que se las tome. Porque, como digo yo, los niños son como la antenita del hogar y si están chiquitos más, entonces ellos captan esa sutileza. Y los niños siempre ha sido así, pero yo siento que de ciertos años para acá todavía son más sutiles y más sensibles. No sé qué consiste, en qué luna nacieron o qué cosas raras, pero son más sensibles, Sí, muchísimo más sensibles que otro. Mira, aquí está Dayana. Dayana, si no estás amamantando, ¿quieres entrar y contarnos? Dayana, tenemos pacientes en común. Ya hablé de todo, Dayana, te va a tocar volverlo a escuchar. Entonces, esta respuesta es bien interesante. Lo otro también, yo digo que la osteopatía empuja ciertos tratamientos que están quedados en estos pacientes con déficit de atención, con hiperactividad, con trastornos espectro autista, con Asperger, en fin, hasta con depresión. Otra cosa importantísima con la osteopatía, la depresión en niños. y en esta época de pandemia peor. Les ayuda muchísimo esa parte. Sí. Hay una cosa bien interesante en todo esto y quiero que recuerden que cuando tratamos un niño, tratamos el entorno, ¿m? Y tratamos sus alrededores, que nos vamos a meter en el rancho de los papás, ¿m? De vez en cuando, que no es solamente el niño, sino toda la familia. Cómo experimenta el hermanito, ellos si lo tienen o si es única o único hijo. Sí, es cierto. Eh, hay, hay personas, hay personas de pronto que dicen, tengo colegas, yo no sé cómo funciona, pero te los mando y algo pasa. ¿M? Bueno, muchísimas gracias, Ulma, por, Invitación. por aparecer, por darnos tu apreciación desde tu pediatría de la osteopatía como tal y por lo que haces también, ¿no? Porque también manipulas niños. Gracias. Eh, en el buen sentido de la palabra de la manipulación, ¿no? Entre comillas, ya después que lo Con haya las dicho, manos. con las manos, así. Eh, Nos alegra que nos escuchen. Ojalá, si ustedes creen que este en vivo le puede servir a a unos papás, a unas mamás, a unas abuelas que le puedan apoyar a un niño, uno
mi misión de vida es que todo el mundo que me rodea conozca la osteopatía, no solamente los colegas. Yo salgo hablando de osteopatía porque yo quiero que el que vaya caminando se entere que la osteopatía existe, se entere que podemos tratar niños, se entere que te encuentres con un buen ser que sepa hacerlo. Que todo el mundo que vende desde el más chiquitico hasta el más grande tenga conocimiento que existe una manera de hacer medicina que solo usa las manos y que si esa médica o médico está entrenado en otros artes probablemente lo va a ayudar más, porque como dice mi amigo Elías Estambulí, es combo completo. El combo completo, sí. Es combo completo y creo que los amigos de Miles son combo completo. Sí, sí, sí. Buenas noches, muchísimas gracias y por Bueno, favor compártanlo si creen que es bueno para ustedes. bueno, buenas noches a todos.